Soy Daniela Pellegrinelli, soy la autora del libro Prodigiosa Marilú, Historia de una muñeca de moda 1932-1961, que ganó el premio Ampersand de Ensayo 2021 en la categoría de estudios de moda. Bueno, la muñeca Marilú es la muñeca más importante de la Argentina y ya lo era antes de que yo me ocupara de ella. Cuando me acerqué a una clínica de muñecas hace muchos años para aprender el oficio de restauradora, allí me fui encontrando con esta muñeca particular y con su historia y con los mitos también que había alrededor de cómo había nacido, quién la había creado, etc. En ese momento se sabía muy poco sobre juguetes argentinos en general y había muchas historias orales. Muchas de esas historias no eran totalmente verídicas o tenían elementos reales, pero también muchos elementos fantasiosos. Y entonces me fue pasando que mi objeto de interés fue cambiando, digamos, y dejé de querer restaurar, además no era muy buena, la verdad, para querer saber. Y empecé entonces muy lentamente, bueno, a ver dónde puedo encontrar información sobre eso, en qué revistas, qué personas. Empecé a hacer algunas entrevistas informales con gente que iba a la clínica de muñecas y decía: yo trabajé en Marilú, yo hice esto, yo la conocí, yo fui a la tienda. Y bueno, y de a poco fui construyendo un corpus, digamos, de conocimiento que con el tiempo ya fui sistematizando, pensándolo ya en términos de escritura. El título o el adjetivo prodigiosa surgió bastante temprano, digamos, y yo ya lo venía usando cuando escribí algunos artículos o algunos pequeños libritos que como souvenir dábamos en reuniones de coleccionistas de muñecas. Me gustaba porque tenía como dos acepciones, ¿no? La primera, esta idea de lo excepcional. Marilú es una muñeca excepcional, por lo menos para la Argentina y quizá para Sudamérica. Y no es tan excepcional en relación a la tradición de muñecas de moda europeas, digamos, ¿no? En ese sentido, y yo trato de probarlo en el libro, Marilú forma parte o integra una tradición muy larga, de muchos siglos, de muñecas destinadas justamente a transmitir el magisterio del vestido, del vestirse. Pero en Argentina es excepcional, no solo por esa razón, que tenía a su alrededor una pedagogía, sino porque, bueno, tuvo su propia revista, su propia tienda, su propio club de fans que se llamaba Club Sobrinitas de Tía Susana. Bueno, una gran cantidad de eventos y de fenómenos que se gestaron alrededor de esa muñeca que, por otro lado, sobrevivió casi 30 años. Y eso también la hace excepcional. Pero además lo prodigioso también está vinculado a algo un poco mágico, ¿no? Hay otras acepciones de la palabra prodigioso, que es como cierta idea sí, de magia, ¿no? De lo no común, otra vez, pero lo no común entendido como aquello que surge casi por milagro, podríamos decir. Y en ese sentido también creo que Marilú fue una amalgama de un montón de decisiones que fueron construyendo un camino para esa muñeca, pero que no sé si estuvo planteado desde el principio, sino que había como un montón de elementos que quizás la mente de Alicia Garguía, que es la creadora, fueron como mezclándose para dar forma a este mundo que fue el mundo de la muñeca Marilú. Uno se puede preguntar a qué jugamos cuando jugamos con una muñeca. Todo depende de qué muñeca, qué momento, qué contexto, qué jugadores. Marilú es un tipo de muñeca particular, una muñeca de moda, y eso marca un poco el tipo de juego que propone. Hay un juego bastante claro que estas muñecas proponen, que es el juego de la vestimenta, porque en general estas muñecas van acompañadas de vestuario, un vestuario que o se compra o se confecciona. Por lo tanto, ese juego de la vestimenta tiene también muchas dimensiones, porque no implica solo comprar, sino también coser, o sea, hacer ropa, aprender a combinar colores, conocer textiles,
compartir con otras mujeres esa práctica de la costura, porque uno tiene que aprende, digamos, con las abuelas, con las tías, con las hermanas mayores. Hay una práctica cotidiana que se vincula, digamos, de tradición también antigua o que se va transmitiendo de generación en generación, que se vincula o que se superpone o se solapa con el juego. Pero además hay otra particularidad y es que las muñecas representan a las personas. Son representaciones de humanos, en general de mujeres, una adolescente, una mujer joven o una mujer madura. Y bueno, y eso carga a la muñeca de todos los significados que nuestra sociedad le da al ser una mujer o al femenino. La muñeca va a terminar representando o dialogando con eso, a veces para reforzar esos sentidos y otras veces quizá para contradecirlos. Bueno, yo tardé mucho en escribir este libro. Primero porque soy una escritora lenta, pero además porque el proyecto fue un proyecto que abandoné, que recuperé muchas veces, o sea que por momentos abandonaba el proyecto, hacía otras cosas y después volvía. Las razones fueron muchas, a veces las circunstancias de la vida, oportunidades de cosas que aparecían en el medio y que robaban mi atención, y también ciertas dudas que tuve en distintos momentos de cómo narrar esto, cuáles eran los ejes principales, porque Marilú es una mixtura de tantos elementos, ¿no? Porque si tiene una revista hay que trabajar la revista, la tienda, la relación con las niñas que escribían y mandaban fotos y mandaban dibujos a la revista y se trataban con tía Susana, que era de alguna manera el alter ego de Alicia Larguía, la vida de Alicia Larguía, que subyuga, que fascina, porque uno se pone a pensar cómo una mujer en la década del 30 se vuelve una empresaria y nada, y pone una tienda y desarrolla una industria y un negocio de muy largo alcance, siendo que además tenía 3 hijos. Bueno, eso también despierta con mucha fascinación. Me costó un poco encontrar el modo de narrar todo eso de una manera orgánica para que los lectores y las lectoras pudieran entender de qué se trataba ese mundo tan complejo. Y obviamente pasaron muchas cosas. Primero, la posibilidad de haber conocido a su hija, Marilú, bueno, que le da el nombre a la muñeca, a otras miembros de la familia donde pudieron contar mucho sobre la vida de Alicia, quienes en el ámbito familiar le decían Muna, haber podido visitar Nomaí, quedarme en la zona donde Alicia vivió sus últimos años gracias a una de sus nietas, muchísimas tramas alrededor de la vida de Alicia. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue comprobar, como bien me decían los familiares, que había estado vinculada al surgimiento del psicoanálisis en Argentina. De hecho, ella se analizó así tempranamente, a fines de los años 40. O sea que, de alguna manera, eso sí me sorprendió bastante, porque, bueno, no tenía nada que ver con la muñeca y sí, entendiendo que Alicia era una persona muy culta, que hablaba francés muy bien, lo escribía, además alemán, y bueno, que se había recibido de maestra, y que tenía esa formación pedagógica y de interés por la mente de los demás que la pudo haber llevado al psicoanálisis. Eso hizo que fuera muy amiga de Pichon Rivière y de Arminda Verasturi, que veranearan juntos y que esa relación durara toda la vida. Hay otra curiosidad también, y es haber encontrado entre las sobrinitas que escribían en la revista personajes muy peculiares. Uno de ellos, o una de ellas, se llamaba Emma del Giorgio Jardes y fue una fabricante de muñecas en Argentina, muy importante, ¿no? Y siempre me quedó la pregunta, porque nunca se lo pude preguntar a Lili, que era Emma, si se había hecho fabricante de muñecas
por esa relación y ese recuerdo que tenía de Marilú. Bueno, la biografía de Alicia, creo que toda biografía, si uno la cuenta literariamente, de pronto se transforma, ¿no?, como en un cuento. Pero hay algunas existencias que tienen más avatares que otras, o por lo menos más avatares detectables por quienes miramos o quienes no sé, conocemos esas trayectorias. Alicia nació como hija ilegítima, podríamos decir. El padre la reconoce, pero el padre y la madre no estaban casados. Y la madre era una inmigrante alemana que había venido a la Argentina a fines del siglo XIX y que termina trabajando como institutriz en el campo de los Larguía, donde conoce a Lorenzo, el papá de Alicia, y de ese amor, de esa relación, nace Alicia. Eso implicó que, si bien integraba una de las familias más importantes de Santa Fe, los Larguía, bueno, esa condición de ser hija fuera del matrimonio en esa época era muy importante y la ponía en un lugar un poco incómodo, pero yo creo que ella logró hacer de eso una oportunidad para, bueno, para romper los moldes, ¿no? De hecho, después, en 1900, se casó en Italia, se casó en Europa, vivió un poquito en Italia, otro poco en Alemania, y cuando volvió, al poco tiempo, se separó de su marido y crió sola a sus 3 hijos, dirigió la revista Para Ti, la revista Marilú, perdón, y bueno, y creó la muñeca y dirigió la tienda y se fue de viaje para comprar lo que la tienda necesitaba. Participó de los orígenes del psicoanálisis en Argentina y cuando ya estaba cansada de todo eso, se fue a vivir a Córdoba y en Córdoba creó una suerte de finca autosustentable donde todo lo que se consumía ahí se producía ahí. Creo que esta vida, así como de varias vidas, dentro de una vida, produce esa sensación, ¿no?, como estar adentro de un cuento donde las heroínas o los héroes tienen que ir atravesando como diferentes desafíos para llegar, ¿no?, para poder llevar adelante su vida. Creo que hay algo de eso en esta vida de Alicia. Me parece que este libro tiene como diversos y diversas lectores y lectoras, ¿no? Por un lado, quienes se interesan en los juguetes, luego quienes se interesan en la moda, también quienes se interesan en las curiosidades humanas, porque me parece que el libro propone una historia que tiene algo de literario, aunque no es un libro de literatura, no es una novela, digamos, pero hay algo de novela en todo lo que cuenta, porque justamente lo que traté de hacer es de poner sobre la mesa y revelar una cantidad de detalles y de pequeñas historias que hacen a esta gran historia que es Marilú, pero sobre todo creo que sorprende la posibilidad que tiene una muñeca de decir tantas cosas, o que alrededor de una muñeca se puedan narrar tantas cosas. Bueno, quienes conocemos los juguetes, o la historia de los juguetes, sabemos eso, pero es cierto que a veces el juguete se lo minimiza, como bueno, es un juguete. Sin embargo, claramente como objeto de la cultura material de la infancia, es muy emocional, es muy conmovedor y bueno, está vinculado a momentos de nuestra vida, ya sea porque tuvimos juguetes o porque no tuvimos juguetes, momentos de nuestra vida que son muy recordados con mucho sentimiento. Entonces creo que hay algo de eso también que buscan o pienso que van a buscar los lectores de este libro. O sea, hay que pensar que este libro ha sido muy esperado por mucha gente coleccionista, ¿no? Porque, bueno, la gente colecciona muñecas en Argentina, por lo menos la gente colecciona muñecas de todo el siglo XX. Ya saben que Marilú es una muñeca importantísima y de hecho casi todas y todos tienen sus propias Marilús. Es como un ítem de la colección. Entonces, bueno, era un libro esperado para poder
terminar de saber la historia de esta muñeca tan querida. Y los días previos a que se hiciera la presentación empezó a surgir un poco como broma. Bueno, las Mariluz están invitadas y bueno, pero las Mariluz también van. Y de pronto dijimos, bueno, con Elsa Keller, con quien siempre estamos hablando y trabajando sobre Marilú, ¿y por qué no? ¿Por qué no las llevamos? Y ahí entonces escribimos a algunos de nuestros amigos coleccionistas para invitarlos a que trajeran las Marilú que quisieran. Y bueno, mucha gente lo hizo. Por eso estaban ese día ahí.